a darle las gracias, a alabar y bendecir su nombre. Amén. Amén. Voy a invitarlos para comenzar el culto de hoy a leer el Salmo 16. Salmo 16 lo vamos a leer todo. Y dice así la palabra de Dios: una herencia escogida. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de ti, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Voy a repetir el último versículo que me encantó, que dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y qué hermoso salmo de agradecimiento de David al Señor por mostrarle el camino hacia el cielo, ¿sí? Y un lugar que va a estar lleno de alegría y delicias sin fin. Amén. David expresa que la mayor alegría es estar en la presencia de Dios, y a eso hemos venido, a estar delante de la presencia del Señor. Oremos. Señor Padre Celestial, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre amado, por haber tocado nuestros corazones para venir a tu casa, a alabar, glorificar tu nombre, Señor. Gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos que están hoy aquí. Bendice sus vidas. También te pido por los hermanos que no han podido venir en el día de hoy o que todavía no han llegado. Gracias, Señor, por esa relación íntima que podemos tener contigo, Señor. Gracias por esa seguridad de tu presencia, Señor. Gracias por esa guía y ese cuidado que tú tienes por cada uno de nosotros, Señor. Y gracias por esa esperanza de vida eterna que tenemos a través de tu sacrificio. Queremos alabar, glorificar tu nombre, Señor, y entrar delante de tu presencia con un corazón humilde para decirte, Señor, que te amamos y que te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos en actitud, dice la canción. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con dolor.
Señor, y haber sentido y experimentado el deseo de estar en tu casa, Señor, de tener eso en nuestra mente, de buscarte domingo a domingo, día a día, Señor, estar en tu presencia, darte gloria, honra, alabanza a ti, Cristo, que tienes un nombre que es por sobre todos los nombres, Señor. Gracias por cada hermano que está aquí presente, gracias por cada persona que ha venido con ese deseo de escuchar tu palabra, de estar en tu presencia, de buscar tu rostro, de adorarte, de alabarte, de gozarse delante de ti. Gracias, Señor, por permitirnos disfrutarlo, Dios. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el coro: solo Dios hace al hombre feliz. ¿Usted cree en esto? Amén. Cantamos entonces. A ver esa parte. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Alabaré, alabaré, alabaré.
glorificando tu nombre, Padre. Gracias por un día más de vida, Padre. Amén. Gracias por amarte, Padre, por estar en tu camino. Te pido que bendigas este culto, Señor, a quien lleve tu palabra, Padre, que va a ser un mensaje que tú nos quieras transmitir, Padre. Gracias por amarnos, Padre, gracias por cuidarnos y gracias por ser hijos tuyos. Te alabo y bendigo tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. De las canciones y testimonios que hemos subido. Todo mi ser necesita de ti. ¿Qué podría hacer si no estás en mí? De tu presencia anhelo más y más, y de tu espíritu llenar mi corazón. Padre, aquí estoy, agradecido por tu amor. Me postro ante tu altar.
poder vivir sin tu presencia. Ya no quiero caminar, solo en Jesús puedo descansar.
Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Sara, ya no son una oración más, por favor. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Tomen sus asientos. Vamos a compartir la palabra del Señor y luego de compartir la palabra vamos a estar compartiendo también la cena del Señor. Gracias, Jesús. Vamos a estar con cena del Señor, que lo hacemos habitualmente cada domingo, cada primer domingo del mes. Así que vamos a estar compartiendo la palabra ahora y les invito a los hermanos que deseen ir a Biasini, no tengan temor, consulten, averigüen, inscríbanse. Quedan 5 lugares. Si sobrepasa los 5 lugares, bueno, veremos de conseguir otra conducción para poder cumplir con todos y ir y estar allí en Biasini junto a los hermanos de Biasini, compartiendo la palabra del Señor y sobre todo también compartiendo esa fiesta tan especial que es la coinonía de los hermanos. Nos vemos con ellos. Gracias a Dios este año nos hemos visto bastante seguido. Figuritas repetidas allá y figuritas repetidas acá. Así que gracias a Dios hemos disfrutado de Biasini y Biasini creo que ha disfrutado de la iglesia. Sí. ¿Cuánto? 3 lugares. Bueno, ya son menos, 3 lugares, mis hermanos. Muy bien. Los invito entonces ahora a compartir la palabra del Señor. El título del mensaje de hoy es Oír la voz de Dios es determinante para nuestra salud y madurez espiritual. Oír la voz de Dios. ¿Usted ha escuchado la voz del Señor en algún momento en su vida? Amén, claro que sí. Oír la voz de Dios es determinante para nuestra sanidad y nuestra madurez espiritual. Cuando hablamos de oír, usamos la palabra oír, si nos fijamos en cómo nos creó Dios nos creó de tal forma que hizo 2 oídos y una boca. ¿Nos creó así o no? Sí, amén. Amén. Pero muchos, vamos a incluirnos. Yo soy de hablar poco, pero muchos son de hablar mucho y oír poco. Hacemos al revés muchas veces. Y la palabra, vemos que la creación de Dios fue 2 oídos y una boca. O sea que debemos oír el doble de lo que debemos hablar. Y Dios nos hizo con 2 oídos también para que oigamos claramente lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Porque el Señor habla y se manifiesta de muchas maneras, mis hermanos. No solamente podemos decir que podemos oír su voz, pero podemos ver cómo Dios actúa a través de la naturaleza, a través de su palabra, a través de las predicaciones, a través de las alabanzas. Todas son formas en las cuales Dios se manifiesta a su creación y en definitiva lo que está haciendo es hablándonos a nosotros de todas las cosas que necesitamos escuchar de Él. Si abrimos la palabra de Dios por un momento en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, cuando inicia el libro de Hebreos, el autor a los hebreos dice lo siguiente, en los 2 primeros versículos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nosotros podemos ver acá en lo que relata esta parte de la Escritura que Dios siempre se manifestó. Antes de la cruz, diríamos así, por buscar el momento adecuado, antes de Cristo y después de Cristo, en los dos tiempos Jesús habló a la creación, le habló al hombre. Antes de Cristo, nosotros sabemos que Dios levantaba profetas, levantaba reyes, levantaba personas en las cuales se manifestaba el Espíritu Santo de Dios y llevaba el mensaje al pueblo de Israel, el mensaje a los reyes, el mensaje a quien fuere. Pero Dios se manifestaba. Dios se manifestaba y daba a entender sus planes y las cosas preparadas para cada uno de nosotros también.
Dios estaba en contacto y en comunión con el pueblo. El gran problema es que muchas veces el pueblo de Dios hacía oídos sordos a lo que la voz de Dios se dejaba oír. Y de ahí venían las desobediencias, venían las situaciones de riesgo, las situaciones con las cuales pasó todo el pueblo de Israel. Y después de la cruz, después de la ascensión del Señor Jesucristo, Él mandó su Espíritu Santo y Él nos habla hoy a través del Espíritu de Dios. Y también nos habla a través de su palabra, nos habla a través de las circunstancias de nuestra vida. Dios sigue manifestándose a la humanidad. Así que, mi hermano, no podemos decir Dios no me habló. Dios te habla a través de la creación, mi hermano. Si tú no sabes leer, pero puedes ver, tú ves una creación y eso es la voz de Dios permanentemente en la perfección de lo que usted ve. Dios sigue y continúa hablando. Por lo tanto, oír la voz de Dios es determinante para nuestra sanidad y nuestra madurez espiritual. Debemos tener los oídos sensibles a la voz de Dios. ¿Recuerdan el llamado de Samuel? Dios le llamó a Samuel 3 veces, las 3 veces corrió al sacerdote Elí para decirle que escuchaba una voz, y a la cuarta vez Dios le dijo, Elí le dijo, respóndele tal y tal y tal cosa, porque Elí se dio cuenta que era la voz de Dios que estaba hablando al futuro profeta de Israel. Entonces, mis hermanos, para oír la voz de Dios tenemos que sensibilizar nuestros oídos a su llamado. Realmente Dios nos habla de muchas maneras. Y le vuelvo a repetir, no podemos decir que Dios no nos habla, porque Dios habla a su pueblo. Y a través de su palabra permanentemente nos está hablando y nos está llevando de acuerdo a lo que Él planifica para nuestras vidas. Ahora, una pregunta que debemos hacer: ¿nosotros lo oímos? Esa es una pregunta que yo me tengo que contestar a mí mismo. ¿Oigo la voz de Dios? ¿En algún momento he oído la voz de Dios? ¿Alguien tiene alguna experiencia en ese sentido? De oír la voz de Dios de diferentes formas, en respuesta que Dios da a tu petición. Es importante tener claro esos momentos, porque son cuando Dios se manifiesta a nuestras vidas y nos habla. Te es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Si Nicodemo no oía lo que Jesús estaba diciendo, o no ponía sus oídos con atención a lo que estaba diciendo, no iba a nacer de nuevo. No iba a poner atención en lo que Dios le dijo: tenés que hacer esta cosa, esto. Después que lo entendió, se transformó, y lo vemos al final de los evangelios, llevando el cuerpo de Jesús. La persona que fue transformada por el Señor Jesús supo oír su voz, por más que en ese momento no la entendía. Llegó el momento, el tiempo de Dios, lo entendió y transformó su vida. Es muy importante oír. En el mundo secular, mis hermanos, nosotros, si no oímos los consejos que nos dan nuestros padres, si no hacemos oídos sordos a los mandatos que tenemos en la palabra de Dios o a las sugerencias que nos dan, siempre vamos a tener dificultades. Y va a ser más difícil transitar el camino que tenemos que transitar, porque no nos dejamos aconsejar, no hacemos caso a los mandamientos ni a las sugerencias. Tenemos estos problemas si nosotros endurecemos nuestro corazón, si endurecemos nuestros oídos al llamado de Dios. Dios habla de diferentes maneras, lo vuelvo a repetir. Ya he mencionado varios, pero también nos habla a través de la iglesia, a través de la predicación, a través de otros hermanos que sabemos que son espirituales y que están orando por ti. Tengo palabra para ti. ¿Nunca le han dicho eso? Claro que sí. Alguien que estuvo orando por ti, que sabe tu necesidad, Dios le ha mostrado un pasaje en la Biblia y esto te trae aquí. Dios te está mostrando cuál es lo que Él te está diciendo a tus oídos. Tienes que abrir los oídos necesariamente. Vamos a leer la palabra del Señor en Lucas capítulo 6, a partir del verso 17 al verso 19. Lucas capítulo 6, verso 17 al 19. Padre,
Permítenos que podamos disfrutar de este tiempo, Señor, en la predicación de tu palabra. Y queremos que tú abras nuestros oídos, Señor. Que tu voz pueda penetrar en nuestro corazón, Señor, y hablar a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor, para que realmente podamos ser personas obedientes, personas que te sirven, Señor, que te honran con todo lo que hacemos, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de su gran multitud, y de una gran multitud, de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle. ¿Para qué habían venido? Para oírle. ¿Y para qué más? Ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos, eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba. Acá tenemos un pasaje en el cual podemos desarrollar el tema el oír a nuestro Dios. Nos habla de que Jesús con sus discípulos descendió a un lugar cómodo, diríamos así, y ahí lo estaba esperando gente que habían venido de Judea, de Jerusalén, de Samaria, de Tiro, de Sidón, menciona esas ciudades, a escuchar al Señor Jesús, a escuchar el mensaje de predicación que iba a transmitir a cada uno de ellos. Pero ¿por qué venían a escuchar al Señor Jesús? Porque ya habían oído de todo lo que había pasado anteriormente con Jesús, las manifestaciones de poder que él había hecho, su doctrina, su mensaje, todo aquello que inspiraba a la gente judía más necesitada. Venían a buscar de la presencia del Señor, y el propósito principal era oírle y que Dios tuviera misericordia de ellos en sus enfermedades, tanto físicas como enfermedades del alma, que son aquellas que nosotros ya conocemos, con la presencia muchas veces de espíritus inmundos en una persona. Jesús y sus discípulos se detenían, siempre tenía tiempo. Jesús venía, veía a la gente y se quedaba con la gente, porque Jesús usaba el tiempo para predicar la palabra de Dios, para llevar el mensaje de esperanza al pueblo de Dios. Y eso no cambió, sigue siendo exactamente igual. Tú no tienes hora ni día para llegar a los pies de Cristo. Lo puedes hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Hay libertad en ese sentido de estar en la presencia del Señor. No es necesario hablar con Dios, tener que venir a la iglesia para hablar con Dios. Usted puede hablar con Dios en su casa, en su trabajo, donde se encuentre, donde lo necesite. Dios está abierto y siempre te va a recibir. Vinieron a él de distintos lugares, dice, Judea, Samaria, Jerusalén, y nos habla de Tiro y Sidón. ¿Y por qué hace referencia a estas dos ciudades? Una de las razones son de que Tiro y Sidón son limítrofes con otros países que rodeaban Jerusalén. Y esos otros países tenían otras religiones, otros dioses. Y eran lugares que el pueblo de Israel estaba influenciado por ellos. Pero de todas formas, a pesar de esa influencia que tenían de otras creencias, el pueblo se acercó a Jesús, porque vio en Jesús algo diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Jesús es diferente. A ti te pueden atraer para hacer 1000 cosas. No, si haces esto, haces ciertas cosas que se hacen en el mundo, y ahí vos vas a ver que vas a sanar, que vas a hacer esto, que vas a aquello y lo otro. Estamos muchas veces atraídos por este tipo de situaciones, pero cuando conocemos a Jesucristo y conocemos la verdad, nada nos atrae más que la persona. Y necesitamos conocerle en profundidad. Y dice que vinieron a oírle, a oír su predicación y ser sanados. ¿Cómo podemos aplicar a nuestra vida hoy esto?
Y dice así la palabra del Señor, Juan 6:37, pasaje bien conocido. Yo lo he usado en muchísimas predicaciones y lo volvemos a usar hoy. Y dice así la palabra del Señor: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, le dice, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Si tú vienes a los pies de Cristo, el Señor no te va a echar fuera. No te va a echar fuera. Y eso es una virtud que tiene el Señor. Todos aquellos que nos volvemos a Él tiene el tiempo para nosotros y no nos echa fuera. Dice que nos tiene agarrado de su mano y que jamás nos va a soltar. Siempre estaremos de su mano. Dice que venían enfermos, personas enfermas físicas, o sea, con enfermedades en su cuerpo, como dice el verso 17, y también con enfermedades del alma, como habla el verso 18, y dice que a los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. ¿Por qué? Porque era Dios. Jesús es Dios. Entonces Él puede hacer estas cosas. Y Él se mantiene ese tipo de manifestaciones hoy día también. Es el mejor médico que podemos presentar. Todos eran sanados. Jesús es el mejor médico de todas las enfermedades. Jesús es el mejor exorcista. Él expulsa los demonios. En Cristo hay plenitud de gracia. Fíjense lo que dice Juan 1:14. En Jesucristo hay plenitud de gracia. Y el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 14, dice lo siguiente: y aquel verbo, hablando de Jesús, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí es cuando nosotros usamos muchas veces la expresión que se humanó, que Dios se humanó, tomó forma humana. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Ahí Juan está expresando la deidad de Cristo, 100% Dios, 100% hombre. Por eso Jesús podía hacer lo que hacía, porque estaba manifestado Dios, estaba la persona de Dios en su vida, 100% Dios, 100% hombre. Por eso pudo morir en la cruz como hombre, pero Dios lo resucitó como Dios que es. Por eso decimos que se humanó, tomó forma humana. Ahora, segundo, es muy importante oír la voz de Dios. Es muy importante oír la voz de Dios. Y todos me van a decir, ay, claro que es muy importante. Pero ¿por qué no hace caso entonces? ¿Por qué no hago caso? ¿Por qué hago lo que hago que no debo hacerlo? Si hemos escuchado la voz de Dios que nos dice, no hagas esto, y vos vas y haces. No pongas el dedo en el ventilador. Después lloramos, nos quejamos y lamentamos el insuceso. Es importante oír la voz de Dios. ¿Por qué? Salmo 95, 6 y 7. Fíjense lo que dice el salmista ahí en esa expresión del Salmo 95. Salmo 95, 6 y 7. Dice así: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. ¿Por qué es importante oír la voz de Dios? ¿Por qué? Porque tú quieres adorar y postrarte, Él es el Hacedor. ¿Haces bien? ¿Por qué tengo que oír la voz de Dios? Porque Él es mi Hacedor. Él fue el que hizo a todos ustedes y a mí, y a toda la humanidad y todo lo que existe en el mundo. Él es el creador de todas las cosas, el mismo Jesucristo.
que estaba en Dios y el Espíritu Santo fueron los que crearon esto que usted ve. Y todo hombre ha sido creado por Dios. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios, no dice va a ser o será. Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado, nosotros somos el pueblo elegido por Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido a precio de sangre por Dios. Por eso debemos oír la voz de Dios, porque somos ovejas de su prado, ovejas de su pradera y de su mano. Esto indicando que Él nos guía. Un pastor guía a sus ovejas y Dios hace eso con nosotros, nos guía. Por eso es importante oír la voz de Dios. Yo recuerdo que allá afuera, cuando vivíamos allá, éramos muy jovencitos, era más chicos que Joaquín, tendríamos 10, 11 años. Y aquí a la vuelta había un amigo, Uber, que siempre iba a las vacaciones y pasaba todas las vacaciones con nosotros. Y nosotros pegados al lugar donde vivíamos, a la casa donde vivíamos, estaba el monte. Usted daba un pasito y ya entraba en el monte. Era un lugar precioso donde estábamos. Y nos encantaba ir al monte y andar por todos los zanjones que había. Y una vez había un palo caído en un sangrador, había que pasar por arriba de ese palo y llegar al otro lado para pasar. Y todos, cada uno de nosotros, cuidado que ese palo está podrido, cuidado que ese palo está podrido. Llegó el Uber, no escuchó a ninguno de nosotros, pisó acá al agua. Cayó con un barrancón, no sé si usted puede ver, de 2 o 3 pisos. ¿Por qué? Porque no oyó. Es importante oír la voz del Señor. Si Él dice que es nuestra guía, es importante entender la voz de Dios y dejarnos guiarnos por su voz. También, fijémonos lo que dice en el libro de Hebreos. Vamos a tener unos cuantos pasajes aquí para ver la importancia de oír la voz de Dios, de ser sensible a su voz. En el libro de Hebreos, capítulo 3. Lo repite 2 veces. Hebreos 3, 7, 8 y 15. Hebreos 3, 7 y 8 y el verso 15. Dice así. Por lo cual, Hebreos 3, 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, verso 8, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El verso 15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué está diciendo el escritor a los hebreos? Que si escuchamos hoy la voz de Dios, no debemos endurecer nuestros corazones. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? No digo siempre. Claro que sí. Somos obstinados, somos porfiados muchas veces, parte de nuestro carácter. Oímos la voz de Dios y hacemos la vista gorda. No le damos importancia, sin embargo, en Hebreo nos dice la palabra del Señor, utilizando ejemplos del Antiguo Testamento, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, vuestros sentimientos, vuestras emociones, todas aquellas, vuestra voluntad. Si Dios te dice algo hoy, hazle caso. No endurezcas vuestros corazones, no endurezcamos nuestros corazones. Es un tema de actitud, porque lamentablemente muchas veces nuestro orgullo hace que se endurezcan nuestros corazones y no oigan, o mejor dicho, oye la voz de Dios, pero no hace caso. Fijémonos en Mateo capítulo 14, verso 13.
Mateo 14:13. Esto viene enrabado con el 12 también. En el verso 14, capítulo 14, verso 13 dice: oyéndolo Jesús, algo que le dijeron, algo que había acontecido, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Para entender esto tenemos que ver el verso 12, por lo menos el verso 12, y dice así: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. ¿El cuerpo de quién? De Juan el Bautista. Lo habían decapitado. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Juan el Bautista fue decapitado, su cuerpo fue tomado por los discípulos y fue llevado y enterrado. Y esta noticia fue llevada a Jesús. Cuando Jesús oyó esa noticia, dice, la actitud de Jesús fue, se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto y apartado. Esa fue la actitud de Jesús frente al hecho. Y lo que quiero marcar acá simplemente, mi hermano, que muchas veces llegan noticias a nuestra vida de otras personas que nos traen ciertas novedades. Tenemos que tener atención y poner atención en lo que nos dicen, mis hermanos. Muchas veces con el COVID, por ejemplo, las advertencias eran de que cuando se retomara, mucha gente iba a dejar. ¿Fue así o no? Mucha gente dejó. Hay mucha gente que todavía sigue en el COVID. Aunque el COVID ya no está como pandemia, pero sin embargo hay mucha gente que sigue teniendo la misma actitud que cuando el COVID. No oyó la voz de Dios. No oyó la voz de Dios que dice no dejar de congregarse. No oyeron la voz de Dios cuando dice en el Salmo 133: mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. No dice en tu casa, en mi casa, solos. No, los hermanos juntos, se refiere a la congregación. Está hablando del pueblo de Israel, de todo el pueblo de Israel cuando subía a Jerusalén a adorar a Dios y a cumplir sus fiestas tradicionales. Sin embargo, lamentablemente hay mucha gente que todavía sigue en el COVID. Mateo 15:10 y dice así: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, oíd y entended. Le he dado mi mensaje, pero por favor entiéndanlo, compréndanlo, oigan con atención. ¿Usted presta atención cuando estamos predicando? Alguna persona, bueno, a veces se pone medio aburrido el predicador, pero mi hermano, hay que oír con atención lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Hay que oír con atención. Hay muchas veces que nosotros estamos, por ejemplo, ¿y qué dijo? Ayer me pasó eso a mí acá en el reunión de jóvenes. Tuve que pedirle a Andreina que le hiciera de nuevo el pasaje porque yo me desconcentré en ese momento y él me hizo una pregunta y yo no sabía qué estaba preguntando porque no había escuchado bien el pasaje que ella había leído. Entonces le pedí que lo volviera a leer. Escuchar con atención. Por eso, 2 oídos y una boca. Oír la palabra de Dios y prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. Mateo 17, 57. 5 y 7, perdón, de 5 al 7. Mateo 17, del 5 al 7, dice así: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Esto es cuando en el monte de la transfiguración, cuando Jesús fue a orar, se llevó a Pedro, Jacobo y Juan, y aparecieron Elías y Moisés. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, ¿de quién sería esa voz? De Dios. Muy bien. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, repitamos todos juntos esta frasecita: este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia, a él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Dios le dijo a los discípulos: a este oí. ¿A quién oír? Al Señor Jesús. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con cada uno de nosotros referente a un paralelismo que podemos hacer con esta situación? Yo les voy a contar algo, a ver si a alguien le pasó lo mismo. Vos tenés una determinada situación en tu vida, sea de salud, económico, lo que fuera. Vienen tus seres queridos y te aconsejan y te dicen: hace esto, hace aquello, hace lo otro, y vos vas escuchando. La palabra de Dios dice que en la multitud de consejos está la sabiduría, ¿no? Todos te aconsejan para bien, te dicen esto, aquello, lo otro. Aparece un Juan de los Palotes y te dice: haz tal cosa, y vos haces eso inmediatamente, porque me lo dijo fulano. Ponemos más atención en lo desconocido que en lo que conocemos. ¿Cuántas veces hemos escuchado consejos y tenemos el consejo bíblico dado por Jesús? ¿Quiere que diga alguno que nosotros hacemos otra cosa? No unáis en yugos desiguales con los judíos. ¿No dice eso la palabra del Señor? ¿Es duro o no? Sí, es duro. Es muy duro. No unáis. Pero por algo lo dice el Señor. Pero hay una vocecita que nos dice: ah, no, pero la muchachita de enfrente me tiene loca de amor. O el muchachito de enfrente me tiene loco de amor. Y te seduce. Y te va conquistando. Y ya te va pareciendo que no es tan malo. Pero ¿cuál es el consejo de Dios? No unáis en yugo desigual. También la palabra de Dios dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Podéis, si querés, incurrir en esa falta, pero no te conviene, dice Pablo en su carta a los Corintios. No te conviene. ¿Por qué? Porque Dios ya te advirtió de que eso no te conviene. No hay jóvenes en la iglesia, no hay gente soltera en la iglesia. ¿Con quién me casaré? Así se titula un libro de Palau, si no me equivoco. Busca la voz de Dios. A este oír. A ese que vivió hace 2000 años y fue clavado en una cruz por tus culpas, por mis culpas, por la culpa de toda la humanidad. Ese le dice a los discípulos: a este oír. Oye al Señor Jesucristo y su palabra. Todas las cosas te ayudan a bien. Dice la palabra de Dios en Romanos también. Si Él te lo está diciendo, es para tu bien. No incurramos en cosas que sabemos que están mal, pero nosotros las queremos acomodar a nuestro parecer o a nuestro paladar. A este oír. Mateo 22:33. Mateo 22, 33. Dice así la palabra del Señor. Oyendo esto la gente, o sea, la gente que escuchaba la predicación del Señor Jesús, oyendo esto la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina. ¿De qué se admiraba? De su enseñanza. Doctrina es enseñanza. Nosotros enseñamos las doctrinas de Cristo aquí en la iglesia. La doctrina de la salvación, por ejemplo, y muchas otras, la escatología, la angeliología, la de los ángeles. Todas son doctrinas bíblicas que están en la palabra de Dios. A estas oír. Y acá dice la palabra de Dios que cuando el Señor predicaba, se admiraban de su doctrina. Se admiraban de lo que Jesús les transmitía. Y eso es lo que pasa
cuando tú naces de nuevo. Te atrapa la palabra de Dios. Quieres más y más y más y más. Es como el jugo tan, por dicho, el jugo tan. Quiero más, dice el niñito, ¿no? En la tele, ¿no? Quiero más. Y tú lees la palabra del Señor y sale de tu corazón y brota en tu corazón el deseo de leer más, de entenderla mejor, de cada vez ampliar nuestro conocimiento. Pero eso es si el Señor ha dado un toque en tu corazón a través de su Espíritu Santo. Te atrapa la sabiduría de Cristo. Romanos 10, con eso terminamos este segundo punto. Romanos 10 quisiera leer. Es un pasaje bien conocido, pero miren qué importante es el oír la palabra de Dios. Romanos 10. De 14 al 17 vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. ¿Cómo pues? Hace una pregunta Pablo a los romanos, a quienes les escribió esta carta. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo invocarán a Dios si no han creído en Dios todavía? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán? Ustedes que quieren que crean, pero para creer tienen que oír. Entonces Pablo va de adelante hacia atrás. ¿Cómo pues invocarán a aquel? Vos querés que invoquen a Dios, pero si nunca escucharon de Dios. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo creerán si no hay quien les envíe? Por eso oramos por los misioneros, por eso oramos por las actividades evangelísticas, para llevar la palabra del Señor. La fe viene por el oír, dice Pablo. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios es el mensaje de salvación que Dios tiene escrito en su palabra. Y si usted no se lo menciona a las personas, la gente no lo va a saber. Por tanto, es nuestra responsabilidad. Por eso cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Claro que sí, usted está trayéndole a la persona el evangelio de la paz, del amor, de la justicia, de la misericordia. Le está trayendo la persona de Jesucristo a su vida. Pero hay mucha gente que no lo conoce. Y si no se les predica, van a seguir sin conocerlo. Es responsabilidad de nosotros. Define nuestra fe. La predicación de la palabra de Dios define nuestra fe. La fe viene por el oír. Si usted escucha, va a generar fe en su vida. Y el oír la palabra de Dios, no cualquier bobada, la palabra de Dios. ¿Cómo oímos? Y aquí terminamos. Juan 15, 26. Juan 15, 26 dice lo siguiente. Juan 15, 26 dice así: pero cuando venga el Consolador, eso es la palabra de Jesús, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cómo oímos? A
través de la voz del Espíritu Santo en nosotros. Fijémonos en lo que dice en el 14:26 también, complementamos esto. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La voz del Espíritu Santo, mis hermanos, es muy similar a la voz de la conciencia. Hay gente que la voz de la conciencia la tiene afónica y no escucha la voz de la conciencia. Dios está hablando, está advirtiendo, está diciendo, está mostrando, pero no escuchamos nada. Entonces tenemos problemas. Démosle la libertad al Espíritu de Dios que haga su obra en cada uno de nosotros. Dejemos que la voz de Dios grite a todos los vientos lo que tenemos que hacer y cómo debemos comportarnos y cómo debemos ser en nuestra conducta diaria. La voz del Espíritu Santo es muy clara, nos habla permanentemente. Y la obra de Él es enseñar y recordarnos lo que hemos leído y lo que dice Dios acerca de las distintas situaciones. A modo de conclusión, mis hermanos, Jesús siempre está atento a nosotros. Jesús siempre está dispuesto a ayudarnos, a guiarnos, a mostrarnos las cosas que nosotros no entendemos o no sabemos. Él es quien nos puede guiar. Él suple todas nuestras necesidades, sean físicas o espirituales. Debemos oír su voz porque Él es Dios. Cuando oímos su voz, no debemos endurecer nuestro corazón, ser sensibles a esa voz y ser frágiles a lo que Él nos dice. Es esencial para el desarrollo de nuestra fe. Oír la voz de Dios es fundamental para el desarrollo de nuestra fe. Nos habla a través del Señor, nos habla a través del Espíritu Santo. Vamos a tener un momento de oración. Inmediatamente después va a estar pasando Fernando y va a tener el servicio de la cena del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos y glorificamos tu nombre. Te damos las gracias, Padre, porque sabemos que tú nos hablas, pero lamentablemente nuestros oídos no están atentos siempre. Gracias, Señor, porque tú no has callado tu voz. Gracias porque tu Espíritu Santo hoy nos puede guiar, nos puede dirigir, puede hacer en nuestras vidas muchísimas cosas, Señor. Pero perdón te pedimos también porque somos nosotros, porque muchas veces impedimos que tu obra se desarrolle en nuestras vidas. Señor, haznos personas sensibles a tu voz, obedientes a tu voz, sumisos a tu voz, respetuosos de todo lo que tú dices. Sabemos que tú eres Dios. Sabemos, Señor, que tú has sido quien ha muerto por cada uno de nosotros en la cruz. Sabemos que tú has pagado el precio por nuestra salvación, por nuestro perdón, Señor. Te agradecemos y te adoramos por esto, Señor. Rogando siempre, Padre, en todo tiempo y en todo momento, la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas sea nítida, sea clara, Señor. Para eso sensibiliza nuestro oído, nuestro escuchar. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a compartir la cena.